Pues ya estamos aquí con la presencia del analista Gustavo Marangoni para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, y como decíamos en el primer bloque, mañana se va a conocer el dato de inflación correspondiente al mes de febrero. Se espera una cifra superior a la de enero, que había sido del 2,9%. Se espera una cifra cercana al 4%. Gustavo, ¿por qué está costando tanto batir a la inflación? Bueno, de alguna manera termina todo siendo el perro que se muerde la cola, ¿no? Digamos, primero la devaluación del año pasado, luego la devaluación se traslada a precios, no se traslada a todo, la diferencia entre el minorista y el mayorista. Cuando se termina de trasladar, después vuelve a espiralizar. Estamos en una circunstancia donde todavía además quedan malas noticias que vienen con rezago, pero que se van a conocer en las próximas semanas, ¿no? Ya estamos con el conocimiento en pocos días de lo que va a ser el índice de pobreza, luego el índice de desempleo. Todo eso es consecuencia de lo que pasó el año pasado, pero por aquello que decía Hegel, el búho de Minerva despliega sus alas al atardecer. El conocimiento llega tarde, las cosas uno las termina de incorporar intelectualmente unos meses después que pasaron. Ahora, el tema es que no tengamos una segunda vuelta, porque fíjate que en realidad estamos viviendo el máximo estrés de la puja tasa dólar, ¿no? Sí, sí, ya. Y bueno, esto marca el hecho objetivo desde agosto del ¿Crees que año. el dólar se puede escapar de nuevo como el año pasado, Gustavo? No me parece que en tanta dimensión, pero que hay un estrés ahí, hay un estrés, es decir, seamos honestos, el ministro Duhovne viajó a Estados Unidos no para Houston y el petróleo y todas esas cosas. En todo caso es el otro Houston, ¿no? El de Houston tenemos un problema, Houston tenemos un problema. Digamos, me parece que va para el tema de ver cómo se puede manejar con un poco más de libertad el tema de los dólares disponibles. Da la impresión de que la tasa de interés no alcanza. Y bueno, pero viste ya estamos en 64 de nuevo, ¿no? Y eso sirve para bajar 20 guitas, diría mi abuela, si viviese, ¿no? Entonces, estamos realmente en un escenario, insisto, de emergencia desde el año pasado. Vamos a seguir en emergencia todo este año, porque si con un plan machazo como el del fondo, que vino con un respaldo enorme, Argentina tiene 740, 750 puntos de riesgo país, ahí hay cuestiones económicas, no económicas, hay cuestiones estructurales, hay cuestiones coyunturales, somos un paciente complicadísimo. Tenemos de todo. ¿Por qué crees que se sigue huyendo del peso a pesar de que uno podría decir que el valor hoy, la paridad peso-dólar es una paridad razonable en términos reales para lo que es la economía argentina? ¿Por qué a pesar de eso la gente sigue huyendo de nuestra moneda? Mira, la otra vez hablaba con un vecino, un pequeño comerciante del barrio y todo, y a lo mejor uno quería entablar este tipo de conversación y me dice, mira, yo compro dólares porque a la larga no perdés. Uno podría darle mil explicaciones académicas de la tasa, el rendimiento, los periodos y todo, pero hay que pensar que para el pequeño ahorrista el dólar es un papel que lo puede guardar en una caja de seguridad si tiene suerte, en una lata de arvejas escondida en la alacena, si tiene un poco más de ingenio, y lo tiene a mano y no tiene los temores. Finalmente hay cuestiones culturales que están muy acendradas, es decir, cualquier argentino que tiene más de 40 y pico de años y tiene presente no solo el 2001, tiene presente el 91, el 89, el 82 y el que tiene ya más años el 75. Entonces, vivimos en una economía bimonetaria, chocolate por la noticia, lo sabemos todo, lo que pasa es que no sabemos qué hacer legalmente con eso. Vivimos en una economía bimonetaria, pero no podemos resolver esa tensión y esa cuestión, pero ¿alguien conoce una persona que tase su casa, por más que sea una casa o un departamento humilde en pesos, te diga, sí, mi departamento vale 2.352.500 pesos? No, te da el equivalente en dólares. Entonces eso me parece que es culturalmente muy fuerte, y cuando estas cuestiones pasen, cuando pasemos esta emergencia, que es mucho más que una turbulencia, y yo creo que cuando estoy hablando de emergencia estoy hablando del año 2019 y estoy hablando del año 2020, gane quien gane. Hay que ser muy consciente de esto. Somos un paciente en coma 4.
Entonces, yo creo que hay cosas que, por supuesto, es lógico, un año electoral se van a analizar con el prisma, cada uno tendrá su camiseta, etcétera, pero después, al margen de todo eso, somos un paciente en un estado muy grave que va a seguir estando grave. Porque las obligaciones que tenemos por delante y porque el nivel de deterioro que tenemos... Después, a ver, estamos en la sala de terapia intensiva. Seguramente todo el equipo médico está concentrado en que el paciente no se le vaya. Y viene uno y dice, ¿el auto que lo atropelló era verde o azul? Después vemos. Hablaba justamente de las elecciones y quizás más que nunca la economía depende un poco también, o está esperando el resultado electoral. ¿Cómo ves la irrupción de la Baña y si ves al peronismo uniéndose, ¿no? Te llevo un poco más al terreno político, si ves al peronismo uniéndose detrás de un candidato, sea quien sea? Yo creo que lo honesto, por lo menos yo siento eso, es decir, no sé. Yo no sé si el peronismo se va a unir o va a presentar dos expresiones y hasta sospecho que ni siquiera muchos de sus protagonistas lo saben. El sentido de los actos históricos es algo que aparece después. En diciembre de este año, muchos dirán, este resultado, el que no sé cuál va a ser, pero cuando tengamos un ganador, decir, esto ya se venía a venir porque si vos leías bien Neuquén y lo que pasaba en Córdoba y en La Pampa, era lógico que, no sé, ganaba el gobierno, perdía el gobierno. Eso lo decís después. Ese es el asesino, es el mayordomo, y digamos, todos sabemos que en Sexto Sentido estaba muerto al final, no lo sabíamos al comienzo, porque si no la película no tiene gracia. Entonces, lo que señalo es que hay tantas incógnitas, ¿viste? La gente te pregunta, ¿se presenta Cristina? No, es decir, hay poderosos argumentos por los cuales uno puede creer que sí, y también hay buenos argumentos porque no. Vidal, ¿es para descartar la posibilidad de que pueda por lo menos estar en la fórmula? Bueno, yo diría, el escenario principal sigue siendo la reelección de Macri, pero lo del plan B me parece que es algo que por lo menos se baraja en el oficialismo. Y esto justamente, a ver, cuando nosotros decimos que estamos en crisis, decimos que estamos en crisis porque estás en incertidumbre. Es como que te dejan en una ciudad que no conoces, con un idioma que no dominás y con ninguna persona de referencia. Estás perdido, entonces estás mal, eso es incertidumbre, eso es pasarla mal, y además no tener plata en el bolsillo, aclaro. O sea, si te faltaba algo en esta ciudad y todo eso. Bueno, cuando estás en un escenario así, estás en crisis, estás en incertidumbre, no tenés de dónde agarrarte, no tenés certezas. Estamos en marzo, estamos a nada de poner los nombres y apellidos en junio de las listas, y bueno, después uno... Pero yo siento que le debe pasar a ustedes, que sus amigos le dicen, che, ¿qué va a pasar con el dólar? A ver, ¿quién gana las elecciones? ¿Cómo uno puede ir a un astrólogo y decirle, che, ¿qué me va a pasar? Y si el astrólogo es vivo, que suelen serlo, te dice, veo un viaje, veo un amor... Te tiene que dar generalidades, no te va a decir, mirá, el 21 de junio fulano y mengano van a firmar. Y uno termina prácticamente interpretando y leyendo el deseo ajeno. ¿Y cómo ves esto de que los candidatos se guarden justamente la carta hasta el último día antes de cerrar la lista? Esto es algo que no pasaba mucho, creo que lo inventó Massa hace un par de años, pero antes uno sabía quiénes eran los candidatos. A ver, ahora... hay un matiz. Los que pueden son los que tienen menos prioridad para definirse. Es decir, uno no duda que Macri o Cristina pueden ser candidatos. La pregunta es, ¿quieren? Pero poder pueden. Y son los que tienen más intención de voto. Por lo tanto, ellos hasta el 21 de junio, a la noche, pueden decir, ¿sabes qué? Me presento. Y hay parte de una estrategia, etcétera, que no es nueva, porque desde Néstor y Cristina con él o ella, Menem jugando, para no dar el nombre de Rukauf, como candidato a vicepresidente, decía que era de Racing, que tenía una R en el apellido, etcétera. ¿Quiénes son los que tienen más necesidad de definirse más temprano? Los que quieren, pero a lo mejor no están seguros de poder, porque tienen que instalarse. Entonces acá miren la paradoja, hay dos candidatos que tienen más intención de voto que todo lo demás y que tienen más imagen negativa que todo lo demás. 60-30. Nos queda un minuto, Gustavo. ¿Ves a esta difícil situación económica como un resultado de esta indefinición política a la que se menciona? En primer lugar, la veo como un resultado, es la herencia de la herencia. Había una herencia mala y esa herencia se agravó. Entonces, me parece que hubo mala praxis en los últimos 8 años de la economía argentina.
vamos a hacer o vamos a intentar dar una apreciación de justicia. Lo que pasa que, digamos, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Ahora, yo te diría, lo económico, la elección por supuesto que genera una incertidumbre en lo económico, pero si no tuviésemos el horizonte de elecciones en octubre, el Frente Social sería mucho más difícil de contener, porque parte del desencanto que tiene la gente se sostiene o se mantiene o se contiene porque dice, bueno, en octubre veremos si la cosa cambia. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Rápidamente, nos quedamos sin tiempo con este análisis de Gustavo Marangoni y nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.